Soy Lindsay Carter. Tengo 27 años y soy la única hija de una adinerada familia de Boston. Mi padre, Robert Carter, es un exitoso empresario con una reputación de ser severo y controlador. Mi madre falleció hace 5 años a causa del cáncer, dejándome sola con él. Aquella lluviosa tarde, cuando me abandonó a 12 millas de casa para darme una lección, nunca imaginó lo que sucedería después. No tenía idea de la presencia de mi guardaespaldas, el hombre que llevaba años velando por mí en silencio. Si hasta aquí la historia te está atrapando, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Créeme, vas a querer saber cómo termina todo esto. Crecí en una extensa propiedad en los suburbios más exclusivos de Boston, rodeada de lujos con los que muchos solo sueñan. Nuestra mansión de 7 habitaciones se alzaba en medio de 5 acres de jardines perfectamente cuidados, con cancha de tenis, piscina y una vista al Atlántico que te quitaba el aliento. Pero la belleza de ese lugar no podía ocultar la tensión que habitaba en cada rincón. Carter Enterprises, nuestra empresa familiar, era líder en el desarrollo inmobiliario comercial de Nueva Inglaterra. Mi padre la había levantado desde cero, convirtiendo una pequeña constructora en un imperio corporativo valorado en cientos de millones. En los círculos empresariales de Boston, el apellido Carter abría puertas y exigía respeto. Asistíamos a galas benéficas, teníamos un palco privado en Fenway Park y viajábamos a destinos que la mayoría solo conoce por las revistas. Mi padre, Robert Carter, estaba definido por 2 cosas: el éxito y el control. A sus 58 años, sus facciones transmitían la dureza de alguien que rara vez sonreía, y su postura rígida reflejaba a un hombre que nunca se relajaba del todo. Su cabello entrecano siempre estaba perfectamente peinado y sus trajes a la medida impecablemente planchados. Para el mundo exterior era brillante, ambicioso, incluso filantrópico. Pero puertas adentro era un hombre completamente distinto. Desde la muerte de mi madre, su necesidad de controlar cada aspecto de mi vida se había intensificado. Vigilaba mis gastos, analizaba mis amistades y esperaba informes detallados de mis actividades diarias. Nuestras conversaciones eran más interrogatorios que diálogos. Todo era una prueba, y en su mundo, fallar no era una opción. La dinámica entre nosotros cambió radicalmente después de perder a mi madre. Elizabeth Carter había sido mi refugio, mi defensora, la única capaz de suavizar el carácter de mi padre. Fue diagnosticada con cáncer de ovario en etapa 4 y se apagó en apenas 8 meses. Yo presencié cómo se consumía mientras él se refugiaba en el trabajo, apareciendo en el hospital solo cuando era estrictamente necesario. Tras su muerte, parecía culparme por no ser suficiente para mantenerlo conectado con la familia. Me gradué con honores en Harvard, con un título en finanzas, justo como él lo había exigido. En la universidad soñaba con una carrera en Derecho Ambiental, pero lo descartó como algo impráctico y emocional. Así que, al terminar, ocupé el lugar que me asignó en Carter Enterprises, como ejecutiva junior, donde trabajaba el doble que cualquiera para demostrar que merecía estar ahí. Mi padre creía en enseñar a través de la dureza. A los 16 años me dejó en un centro de esquí sin dinero ni teléfono por llegar 20 minutos tarde al toque de queda. Tuve que trabajar lavando platos en la cocina del resort para pagar un boleto de autobús de regreso a casa. A los 20, me canceló las tarjetas de crédito después de que cuestionara una de sus decisiones en una cena familiar, obligándome a sobrevivir de mis ahorros durante 3 meses. Cada vez, lo llamaba una lección de responsabilidad o respeto. Y, aún así, una parte de mí seguía buscando su aprobación. Pensaba que si lograba trabajar más duro, ser más perfecta, él al fin me consideraría digna. Vivir bajo ese peso constante de expectativas inalcanzables era agotador. La mayoría de las personas en mi vida eran elegidas o aprobadas por él. La excepción era Alex Mercer, mi guardaespaldas de 35 años. Había sido contratado en secreto por mi tío James, el hermano de mi madre, antes de que muriera de un infarto hace 2 años. James desconfiaba de cómo mi padre me trataba tras la muerte de mamá. Y mientras su salud se deterioraba, arregló que Alex me protegiera sin que mi padre lo supiera. Alex había sido militar. Medía 1,90,
Tenía el cabello oscuro y unos ojos atentos que no se perdían nada. Se mantenía a distancia, tan discreto que a veces yo misma olvidaba que estaba cerca. Pero siempre estaba observando, siempre aparecía cuando lo necesitaba. Mi tío James le había pedido que me protegiera no solo de amenazas físicas, sino también de los juegos psicológicos de mi padre, aunque ninguno de los dos imaginaba cuán necesario resultaría. La reunión trimestral de la Junta Directiva de Carter Enterprises se celebró en la sala de conferencias de cristal del piso 30, en nuestra sede del centro de Boston. Era una mañana de primavera radiante, con el sol filtrándose por las ventanas y reflejándose en la mesa de caoba pulida donde 12 miembros de la Junta se acomodaban en sillas de cuero. Llevaba semanas preparando esa reunión, investigando tendencias de mercado y elaborando una propuesta integral para expandirnos hacia desarrollos comerciales sostenibles. Mis materiales estaban impecables, y mi traje azul marino perfectamente planchado. Me sentía segura al ponerme de pie para presentar, a pesar de la mirada desdeñosa de mi padre en la cabecera de la mesa. Durante 20 minutos expuse mi visión. Carter Green Developments, una nueva división enfocada en edificios y locales comerciales ambientalmente sostenibles. Los estudios de mercado eran claros. Mostré diapositivas que probaban la creciente demanda de espacios certificados con estándares ecológicos y las rentas premium que generaban. Tenía proyecciones financieras, conceptos arquitectónicos e incluso el interés preliminar de 3 clientes importantes. No era un discurso idealista. Era una oportunidad de negocio sólida y acorde con las exigencias del mercado. Si quieres conocer más sobre cómo puedes invertir en proyectos sostenibles como este, déjame un comentario o contáctame al final del vídeo. Varios miembros de la Junta asentían mientras hablaba. Janet Pierce, nuestra directora financiera, parecía impresionada. Thomas Blackwell, el consejero más veterano, tomaba notas con atención. Incluso Walter Chen, quien rara vez mostraba entusiasmo, parecía intrigado por los números. Y si quieres que comparta los secretos para captar la atención incluso de los inversores más escépticos, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Estaba a punto de mostrar la línea de tiempo de implementación cuando mi padre carraspeó y me interrumpió. Eso es suficiente, Lindsay, dijo con frialdad. Aunque esta pequeña presentación muestra iniciativa, refleja un malentendido fundamental de nuestro modelo de negocio y de nuestra base de clientes. Se dirigió a la Junta, no a mí. Mi hija siempre ha tenido estas ideas idealistas, que atribuyo a demasiado tiempo en la Academia Liberal. Esta iniciativa verde alejaría a nuestros clientes principales y debilitaría nuestra marca. No puedo apoyarla. La sala quedó en silencio. Sentí el calor subir a mi rostro, pero me obligué a mantener la compostura. Con todo respeto, padre, respondí, con voz firme, los datos no respaldan esa conclusión. Nuestras encuestas muestran que el 78% de los clientes estaría dispuesto a pagar más por espacios con menor huella de carbono y costos operativos reducidos. Pasé a la siguiente diapositiva con los resultados claros y contundentes. Esas cifras pueden manipularse para mostrar lo que quieras, dijo con desdén. Careces de la experiencia para entender la complejidad de las relaciones con los clientes, que van mucho más allá de simples cuestionarios. En realidad, Robert, intervino Janet Pierce con un leve ceño fruncido. La metodología de investigación del Lindsay es bastante sólida. Yo misma la revisé, y si acaso, las proyecciones financieras son conservadoras. Thomas Blackwell asintió. El mercado está cambiando, nos guste o no. Quizá deberíamos considerar un proyecto piloto para probar. Vi cómo la mandíbula de mi padre se tensaba, y sus nudillos se ponían blancos al apretar la pluma. Que lo contradijeran ya era suficiente. Que lo contradijeran en apoyo a mí, su hija, era imperdonable. ¿Desde cuándo tomamos decisiones basadas en encuestas y tendencias? Preguntó con un tono peligrosamente calmado. Carter Enterprises siempre ha marcado tendencias, no las sigue. Si Lindsay quiere jugar con iniciativas ambientales, debería unirse a una organización sin fines de lucro en lugar de intentar alterar de raíz un negocio que apenas comprende. La reunión continuó, pero el daño ya estaba hecho. Mi propuesta quedó bajo revisión, lo que todos sabíamos que significaba su lenta muerte.
A medida que los miembros de la junta salían, varios me lanzaban miradas de simpatía. Janet me apretó suavemente el brazo al pasar. Cuando solo quedamos mi padre y yo en la sala de conferencias, él se puso de pie y se acomodó la corbata. «Necesito que vengas conmigo esta tarde», dijo. «¿Por qué?», pregunté, alerta. «Si te interesa tanto la investigación de mercado, deberíamos visitar el sitio de Westbrook para evaluar su idoneidad para tus tonterías verdes». El sitio de Westbrook era una antigua propiedad industrial a 30 millas de la ciudad que la empresa había adquirido como parte de un paquete de compras. Ni siquiera estaba en la lista de propiedades que incluí en mi propuesta. ¿Es realmente necesario?, pregunté. ¿Me estás cuestionando de nuevo? Su voz era un hielo. No, respondí, reconociendo el tono peligroso. Reorganizaré mi tarde. 2 horas más tarde, me encontraba en el asiento del copiloto del Mercedes negro de mi padre mientras nos alejábamos de la ciudad. El silencio entre nosotros era pesado y opresivo. Revisaba mi teléfono, respondiendo correos de trabajo para evitar conversación, consciente de su creciente ira a mi lado. Nubes oscuras se amontonaban en el horizonte y pronto las gotas de lluvia comenzaron a golpear el parabrisas. El clima parecía coincidir con mi sensación de presentimiento. Algo no estaba bien con este viaje improvisado, aunque no podía identificar exactamente qué. Mi padre tomó una salida que no reconocí, girando hacia un camino rural que estaba segura no conducía a la propiedad de Westbrook. La lluvia se intensificó, golpeando con fuerza el techo del auto mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener el cristal despejado. Entre el borrón de agua, no podía ver nada más que árboles y algunas casas de campo dispersas. Nos alejábamos cada vez más de la ciudad, en un área que no reconocía. Mi estómago se tensó con ansiedad al darme cuenta de que llevábamos casi 1 hora conduciendo sin rastro de nuestro supuesto destino. El Mercedes disminuyó la velocidad y se detuvo en un hombro de grava junto a un tramo de carretera vacío. No había edificios a la vista, solo campos y líneas de árboles distantes, borrosas por la cortina de lluvia. Mi padre puso el auto en parqueo, pero dejó el motor encendido. Los limpiaparabrisas continuaban su rítmico movimiento mientras se giraba hacia mí. ¿Tienes idea de lo embarazoso que fue eso?, preguntó, su voz baja y controlada. ¿De qué hablas?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. No te hagas la tonta, Lindsay. Esa pequeña actuación en la junta, socavándome frente a todos los miembros. No estaba socavándote, dije con cuidado. Estaba presentando una oportunidad de negocio válida, basada en investigación sólida. Él soltó una breve risa sin humor. ¿Crees que unos meses en la empresa te califican para dictar nuestra dirección? ¿Crees que sabes más que yo? Yo construí esta compañía mientras tú jugabas en la arena. Tengo 27 años, padre, le recordé. Me gradué en Harvard en finanzas y llevo 5 años trabajando en la empresa, no unos pocos meses. ¿Y crees que eso te da derecho al respeto?, dijo, frío. El respeto se gana, no se otorga por un título de una universidad cara. La lluvia golpeaba con más fuerza el techo, casi ahogando sus palabras. Un relámpago iluminó el horizonte, seguido por un retumbar bajo de trueno. No tienes idea de lo que se necesita para dirigir una empresa como Carter Enterprises, continuó. ¿Crees que todo se trata de tendencias y buenas iniciativas? Se trata de decisiones difíciles, de fortaleza, algo que claramente te falta. ¿De eso se trata esto?, pregunté, señalando el entorno que nos rodeaba. ¿Dónde estamos? Esto no es el camino a Westbrook. Considera esto una lección de humildad, dijo, con los ojos fríos. Dame tu teléfono. ¿Qué? ¿Por qué? Tu teléfono, Lindsay. Ahora. Vacilé, pero finalmente se lo entregué. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Tu billetera también, dijo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, ajeno al aire acondicionado del auto. Padre, ¿qué estás haciendo? Enseñarte lo que parece que no quieres aprender de otra manera, respondió. ¿Crees que puedes desafiarme? ¿Que puedes volver mi propia junta en mi contra? Necesitas recordar tu lugar.
Extendió la mano con expectativa. Con creciente temor, saqué mi billetera del bolso y la puse en su palma extendida. La tomó y luego se inclinó sobre mí para abrir la guantera, sacando un pequeño dispositivo GPS que no sabía que estaba allí. Un chip de rastreo, explicó con una sonrisa delgada. ¿De tu auto? ¿Creíste que no notaría tus pequeñas reuniones secretas con Janet y Thomas? ¿Que no sé cada movimiento que haces? La realización de que me había estado monitoreando desató una mezcla de ira y miedo. ¿Cuánto tiempo había estado siguiéndome? ¿Qué más sabía? Sal, dijo de repente. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sal del auto. Pero estamos en medio de la nada, protesté, señalando la lluvia torrencial. Debe haber al menos 10 o 12 millas hasta la ciudad. Entonces tendrás tiempo suficiente para pensar sobre lealtad y respeto, dijo con frialdad. Tal vez la caminata despeje tu mente de estas ridículas ideas de desafiarme. Esto es una locura, padre, incluso para ti, dije. Su rostro se endureció. Tu madre estaría tan decepcionada de lo que te has convertido. Ingrata, irrespetuosa. Ahora sal antes de que te haga salir yo mismo. La mención de mi madre me golpeó como un impacto físico. Sabía exactamente dónde apuntar para causar más dolor. Alcancé la manija de la puerta, la mano ligeramente temblorosa. Antes de que pudiera abrir, volvió a inclinarse sobre mí, esta vez quitándome la blazer ligera de los hombros. No la vas a necesitar, dijo, arrojándola al asiento trasero. Un poco de incomodidad forja carácter. Salí bajo la lluvia torrencial, empapada al instante mientras el agua caía del cielo. El frío me calaba la blusa de seda, que se pegaba a la piel sin ofrecer protección alguna. Me giré hacia mi padre a través de la puerta aún abierta del copiloto. ¿Este es realmente el tipo de hombre en el que quieres convertirte? Pregunté, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Por un instante, algo parpadeó en sus ojos, casi como una duda. Luego su expresión volvió a endurecerse. Cuando estés lista para disculparte y recordar tu lugar, puedes llamarme. Si encuentras un teléfono, dijo, cerrando la puerta del copiloto. No supliqué, no golpeé la ventana. No lloré ni grité como él podría haber esperado. Simplemente me quedé allí, con la lluvia corriendo por mi rostro, observando cómo daba la vuelta en U y se alejaba, sus luces traseras brillando rojas a través del velo de agua antes de desaparecer en una curva. El silencio tras su auto fue absoluto, roto solo por el golpeteo de la lluvia sobre el suelo a mi alrededor. Estaba completamente sola en un camino desconocido, a millas de cualquier lugar, sin teléfono, dinero ni identificación. Mi blusa blanca ahora estaba transparente. Mi cabello pegado a la cabeza por la lluvia, el agua cayendo en pequeños riachuelos por mi rostro y cuello. Mis pantalones a la medida estaban empapados y los tacones de cuero crujían con cada paso. Miré en la dirección por donde mi padre se había ido y luego en la dirección opuesta. Sin mejor opción, comencé a caminar por la carretera siguiendo la dirección que habíamos tomado originalmente. Cada paso era incómodo. Ya se estaban formando ampollas en mis pies por caminar con tacones mojados. La parte racional de mi mente evaluaba la situación: exposición a los elementos, riesgo de hipotermia. A pesar de la temperatura primaveral suave, estaba vulnerable como mujer sola en un camino desierto, sin medios de comunicación ni recursos. La parte emocional de mi mente pasaba por incredulidad, ira, dolor y, finalmente, una extraña sensación de claridad. No era la primera vez que mi padre me abandonaba para enseñarme una lección, pero algo me decía que sería la última. La lluvia no daba señales de disminuir mientras avanzaba por la carretera vacía. Mis tacones, pensados para salas de juntas y no para carreteras rurales, me lastimaban con cada paso. Habría caminado quizás unos 10 minutos, aunque se sentía mucho más, cuando el sonido de un vehículo acercándose me hizo girar la cabeza. A través del velo gris de lluvia, vi luces que se acercaban desde atrás, iluminando las gotas en haces gemelos. A medida que el vehículo se acercaba, distinguí la forma de una camioneta negra. Redujo la velocidad y se detuvo en el hombro, unos 6 metros delante de mí. La puerta del conductor se abrió y una figura alta salió, silueteada contra las luces.
Incluso bajo la lluvia, reconocí los hombros anchos y la postura alerta. Al instante, un alivio me recorrió el cuerpo. Alex Mercer estaba allí, calmado bajo la lluvia, con una chaqueta oscura y jeans, su expresión profesionalmente neutral como siempre. Pero había algo en sus ojos al acercarse, una ira controlada que nunca antes había visto. Señorita Carter, dijo formalmente, aunque éramos las únicas dos personas a millas a la redonda, creo que podría necesitar un aventón. Una risa, casi histérica de alivio, escapó de mí. ¿Podrías decir eso, Alex? ¿Cómo me encontraste? Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo protegido de la lluvia con su mano en forma de cuenco. Era una aplicación de rastreo que mostraba un punto azul pulsante, nuestra ubicación actual. Puse un rastreador en el auto de tu padre hace 6 meses, explicó con su profunda voz. Fue una petición de tu tío antes de fallecer. Le preocupaban las lecciones que tu padre podría intentar enseñarte. La lluvia pegaba su cabello oscuro a la frente, pero parecía no importarle. Sin decir más, se quitó la chaqueta y me la colocó sobre los hombros. La calidez y el peso fueron inmediatamente reconfortantes. Vamos, dijo, señalando la camioneta. Vamos a secarte. El interior de la camioneta de Alex estaba impecable, con un ligero aroma a cuero y pino. Encendió la calefacción al máximo apenas entramos, y luego sacó un bolso de lona desde detrás del asiento. Hay ropa de cambio aquí, dijo, entregándome el bolso. Sudaderas, camiseta, calcetines. No es tu estilo habitual, pero están secos. Y también hay una toalla. ¿Tienes ropa de mujer en tu camioneta? Pregunté, levantando una ceja pese a estar temblando. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Son de mis hermanas. Mantengo suministros de emergencia en la camioneta, parte del trabajo. Mientras revisaba el bolso, sacó una botella de agua de un compartimento en la puerta y me la entregó. No me había dado cuenta de lo sedienta que estaba hasta ese momento. El agua fresca fue un alivio para mi garganta. Gracias, dije tras beber profundamente. No solo por esto, sino por todo. Asintió una vez y luego se giró ligeramente en el asiento para darme privacidad mientras usaba la toalla para secar mi cabello y rostro. Nos sentamos en silencio. Los únicos sonidos eran el golpeteo de la lluvia sobre el techo y el suave zumbido de la calefacción. ¿Te quitó el teléfono? Preguntó finalmente, aunque no era realmente una pregunta. ¿Y mi billetera? Y encontró el rastreador en mi auto. Todavía no sé cómo lo descubrió. La mandíbula de Alex se tensó casi imperceptiblemente. Puedo adivinar. Walter Chen. Ha estado en nómina de tu padre durante años, proporcionándole información. No solo datos de la empresa, también personales. ¿El miembro de la junta? Pregunté, sorprendida. Pero votó en contra de mi padre hoy. Parecía apoyar mi propuesta. Alex asintió. Eso fue inesperado. Tal vez está desarrollando conciencia. O tal vez está jugando un juego más largo. Sacó un smartphone de la consola y me lo entregó. Línea segura. Tu tío me pidió prepararla por si acaso. Tiene todos tus contactos importantes ya cargados. Tomé el teléfono, girándolo entre mis manos. Tío James había pensado en todo. ¿Cómo había sabido lo que mi padre podría hacer? ¿Habían ocurrido incidentes que yo desconocía? Tu tío estaba preocupado por el comportamiento de tu padre después de la muerte de tu madre, dijo Alex, como leyendo mis pensamientos. James decía que Robert siempre había sido controlador, pero tras la muerte de Elizabeth se volvió impredecible, posiblemente peligroso. Miré el paisaje lavado por la lluvia. Mi mente recordó innumerables momentos. El creciente aislamiento, las amenazas sutiles, la constante desestabilización. ¿Había empeorado tanto que mi tío temía por mi seguridad? Cuéntame de ti, Alex, dije de repente, queriendo cambiar de tema. Hemos trabajado juntos por 2 años, pero me doy cuenta de que casi no sé nada de ti. No hay mucho que contar, respondió, los ojos en la carretera mientras retomaba la autopista en dirección opuesta a la de mi padre. Ex ranger del ejército, 8 años de servicio.
Trabajo de seguridad privada después de eso. ¿Familia? Pregunté. Hubo un momento de vacilación. Ya no. Perdí a mis padres en un accidente automovilístico en Afganistán. Mi hermana estaba con ellos. Me fijé en la ropa del bolso y entendí. Lo siento, Alex. Asintió una vez, aceptando la simpatía sin detenerse en ella. Han pasado 5 años. Condujimos en un silencio cómodo durante un rato. El barrido rítmico de los limpiaparabrisas y el suave zumbido del motor creaban un capullo de calma tras el caos del día. Por primera vez en años, me sentí segura, no solo protegida físicamente, sino comprendida de una manera profunda. ¿Qué harás ahora? Preguntó finalmente. Regresar a casa. Pensé en la pregunta. La palabra casa ya tenía poco significado. La mansión en Boston había sido una prisión hermosa durante años. No, dije firmemente. No voy a volver allí. Esta noche, quizá nunca. Necesito resolver algunas cosas primero. Asintió como si esperara esa respuesta. Conozco un lugar, dijo. Seguro, fuera de todo registro. Tu padre no te encontrará allí. Supongo que se supone que yo debo ser la empleadora en esta relación, dije con una pequeña sonrisa. Pero ahora creo que seguiré tu liderazgo. Por primera vez desde que lo conocía, Alex Mercer sonrió, transformando completamente su habitual expresión estoica. Tu tío estaría orgulloso de ti, dijo. Siempre decía que eras más fuerte de lo que creías. A medida que nos alejábamos del lugar donde me había abandonado, algo cambió dentro de mí. El dolor y la conmoción seguían presentes, pero sobre ello surgió una determinación férrea. Mi padre había cometido un error crítico hoy. Me había empujado más allá del miedo hacia la claridad, y no tenía idea de lo que era capaz cuando dejara de temerle. El Hotel Arbor View era un establecimiento discreto y elegante en un pequeño pueblo costero a 30 millas al norte de Boston. Alex lo eligió específicamente porque Carter Enterprises no tenía propiedades ni contactos comerciales en la zona. Estacionó la camioneta en el garaje subterráneo y me escoltó por una entrada de servicio para evitar las cámaras del vestíbulo, su entrenamiento evidente en cada movimiento cuidadoso. La suite que había dispuesto era amplia y elegante, con sala de estar separada y dormitorio, decoración neutra y grandes ventanas con vista al puerto. Bajo otras circunstancias, podría haber sido una escapada agradable. Me cambié con la ropa prestada, una simple sudadera gris y pantalones de yoga negros un poco largos. Mi ropa de trabajo, empapada, colgaba en el baño. Cuando salí, Alex estaba al teléfono, su voz baja y seria. Al verme, terminó la llamada. Sarah Williams estará aquí en 20 minutos, dijo, guardando el teléfono. ¿Quién es Sarah Williams? Pregunté, apartando mis dedos del cabello húmedo. La abogada de tu tío, respondió. Y ahora también la tuya, si decides contratarla. James lo arregló antes de fallecer. Tiene información que necesitas escuchar. Me dejé caer en el sofá, abrumada por los eventos del día. Mi padre me había abandonado en un camino rural bajo la lluvia. Ahora me escondía en un hotel con mi guardaespaldas secreto, esperando conocer a una abogada que ni siquiera sabía que existía. Mi vida había cambiado de manera irreconocible en cuestión de horas. Alex debió notar mi expresión. Se sentó en el sillón frente a mí, su postura relajada pero alerta como siempre. Tu tío anticipó algo así, dijo. No este escenario exacto, pero sabía que Robert podría ir demasiado lejos algún día. ¿Cómo? Pregunté. ¿Cómo lo supo cuando yo no? Estabas demasiado cerca para verlo claramente, explicó Alex. Y tu padre fue cuidadoso. El aislamiento sucedió gradualmente. El control, la vigilancia, la manipulación emocional, todo escaló tan lentamente que no podías ver el panorama completo. Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Lo que tu padre hizo hoy no fue solo cruel, Lindsay. Era peligroso. Abandonarte sin recursos ni comunicación, a millas de distancia de cualquier lugar, bajo un clima adverso. Eso cruzaba una línea. Sabía que tenía razón. Si Alex no me hubiera encontrado,
Habría caminado durante horas bajo la lluvia, expuesta a los elementos y vulnerable a cualquiera que pudiera aparecer. La conciencia de lo precaria que había sido mi situación me recorrió un escalofrío, a pesar de la ropa cálida y la habitación climatizada. Un golpe suave en la puerta interrumpió mis pensamientos. Alex revisó la mirilla antes de abrir y mostró a una mujer de mediana edad, cabello negro con mechas plateadas a la altura del mentón y ojos inteligentes y agudos detrás de elegantes gafas. Llevaba un maletín de cuero y un traje gris carbón que reflejaba una riqueza discreta. «Señorita Carter», dijo, extendiéndome la mano después de que Alex cerrara y asegurara la puerta detrás de ella. «Soy Sarah Williams. Fui abogada de su tío durante 15 años, y él me pidió que le asistiera si surgían ciertas circunstancias. Creo que esas circunstancias se han presentado». Su apretón de manos fue firme y su mirada directa. Me cayó bien de inmediato. «Por favor, llámeme Lindsay», respondí. «Y sí, definitivamente necesito ayuda ahora». Sarah asintió y se sentó en la pequeña mesa del comedor, abriendo su maletín para sacar varias carpetas. Alex, siempre vigilante, se ubicó cerca de la ventana, desde donde podía ver tanto la puerta como la salida de emergencia. «Antes de comenzar», dijo Sarah, colocando un grabador digital sobre la mesa, «necesito que me cuentes exactamente lo que ocurrió hoy. Cada detalle que recuerdes». Durante los siguientes 20 minutos, narré todo, desde la reunión de la junta hasta mi abandono en la carretera. Sarah tomaba notas, ocasionalmente pidiendo aclaraciones, pero en su mayoría escuchaba atentamente. Cuando terminé, detuvo el grabador y se recostó en su silla. «Lo que hizo tu padre constituye, como mínimo, peligro imprudente», dijo. «Posiblemente negligencia criminal y abuso financiero, dado el patrón de comportamiento». Miró a Alex. «¿Tienes los datos de ubicación de ambos dispositivos de rastreo?» «Sí», asintió, «y grabaciones de la cámara de mi camioneta mostrando el lugar donde la encontré». «Perfecto», dijo Sarah. «Ahora, Lindsay, necesitamos hablar sobre las disposiciones de tu tío y tus opciones». Abrió la primera carpeta y sacó un documento encuadernado en papel azul legal. «Hace 2 años. Tu tío James vino a mí preocupado por el comportamiento de tu padre tras la muerte de tu madre. Creía que Robert se estaba volviendo cada vez más inestable y controlador, especialmente contigo. James creó un plan de contingencia», continuó. «En caso de que tu padre cruzara ciertos límites, se activarían mecanismos para protegerte a ti y tu herencia». «¿Mi herencia?», repetí, confundida. «Todavía no tengo ninguna. Todo está ligado a la empresa o a los bienes personales de mi padre». Sarah sonrió con satisfacción. «No todo. Tu madre tenía activos propios, separados de la fortuna Carter. Activos que deberían haberte transferido a ti tras su muerte». La miré tratando de procesar la información. «Nunca recibí nada después de que mamá murió. Mi padre decía que todos los bienes eran conjuntos». «Eso es precisamente lo que preocupaba a tu tío», dijo Sarah, sacando más documentos. «Según estos registros financieros, tu madre mantenía varias cuentas e inversiones a su nombre de soltera, con un valor aproximado de $28 millones. Tras su muerte, esos activos deberían haberte transferido según su testamento». Mi cabeza dio vueltas. 28 millones. Mi madre me había dejado independencia financiera y nunca lo supe. Tu padre era el administrador de su patrimonio, explicó Sarah. Parece que nunca te reveló estos activos y puede haberlos estado usando él mismo, lo cual constituye un grave incumplimiento fiduciario. ¿Eso es legal?, pregunté. No, dijo Sarah simplemente. Es fraude, apropiación indebida de activos e incumplimiento de confianza, con posibles cargos criminales. Sacó su laptop y me la mostró. Con tus credenciales, ¿puedes acceder a los registros financieros de la empresa? Vacilé solo un momento antes de ingresar mis datos. Sarah navegó por varios archivos y luego me mostró una serie de transacciones que me revolvieron el estómago. Mi padre había estado moviendo sistemáticamente dinero desde cuentas etiquetadas como Trust Fund, cuyas iniciales descubrí que correspondían a Elizabeth Carter, a diversas cuentas corporativas y personales.
Esto no se trata solo de dinero, Lindsay, dijo Sarah con suavidad. Se trata de control. Al mantenerte dependiente financieramente, tu padre conservaba su poder sobre ti. Alex, que había estado observando en silencio, intervino. Hay más en el plan de contingencia de tu tío, ¿no es así, Sarah? Ella asintió y sacó un último documento de su maletín. Esta es quizás la pieza más significativa. Tu tío James era accionista minoritario de Carter Enterprises, con un 8% de la empresa. Tras su muerte, esas acciones deberían haberte transferido a ti. Eso nunca pasó, dije con seguridad. ¿Habría sabido de una transferencia así? No, porque tu padre lo ocultó, al igual que los activos de tu madre. Pero al combinarlo con las acciones que tu madre te dejó, que también fueron ocultadas, en realidad posees el 51% de Carter Enterprises. Legalmente, eres la accionista mayoritaria. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor mientras asimilaba las implicaciones. Yo tenía el control de la empresa. Mi padre me había mentido durante años, manipulándome, manteniéndome bajo su pulgar mientras controlaba ilegalmente mis activos. Como si fuera una señal, mi nuevo teléfono sonó. La pantalla mostraba el nombre de mi padre, el contacto previamente programado por Alex. Miré a Alex y a Sarah, dudando. Contéstalo, aconsejó Sarah. Pero no dejes que note que sabes algo. Haz que crea que aún eres vulnerable y temerosa. Respiré hondo y respondí, poniendo el teléfono en altavoz. Lindsay. La voz de mi padre llegó cargada de irritación y preocupación forzada. ¿Dónde estás? Esperaba que llamaras hace horas. Habría llamado antes, dije, cuidando mi voz para que sonara pequeña y sumisa, pero no tenía teléfono. Me lo quitaste, ¿recuerdas? No seas dramática, replicó despectivo. Podrías haber pedido prestado uno. ¿Has aprendido tu lección? Miré a Sarah, quien asintió alentadoramente. Sí, padre, dije, con falsa sumisión. Tenía razón. No debería haberlo desafiado en la reunión. No volverá a ocurrir. Bien, dijo, satisfecho. ¿Dónde estás ahora? Enviaré un coche. Un amigo me recogerá, respondí vagamente. Puedo volver a casa esta noche si quieres. Sí, creo que sería lo mejor. Necesitamos discutir tu rol futuro en la empresa. Quizá algo menos visible sea más apropiado para tus habilidades. Sarah tomaba notas mientras hablaba, documentando cada amenaza sutil. Llegará pronto, prometí, terminando la llamada antes de que la ira que subía me traicionara. Bien hecho, dijo Sarah aprobando. Ahora, necesitamos desarrollar una estrategia. Propuse un enfoque en 3 fases. Sarah delineó el plan de manera metódica. La primera fase consistía en recopilar y asegurar la evidencia, incluyendo los registros financieros que demostraban la apropiación indebida de mi herencia. La segunda fase consistiría en confrontar a mi padre en un entorno controlado, con testigos presentes. La tercera fase sería el proceso legal formal para recuperar el control de mis activos y las acciones de la empresa. ¿Qué debo hacer ahora? Pregunté cuando terminó. ¿Debo regresar a la casa? Sarah y Alex intercambiaron una mirada. Sí, dijo Alex finalmente, pero no sola. Estaré cerca en todo momento y llevarás esto. Me entregó un colgante plateado elegante, con cadena. Dispositivo de grabación, explicó. Militar, indetectable para barridos estándar. Juega con él por ahora, asesoró Sarah. Que crea que aún te tiene controlada. Necesitamos 24 horas para preparar todo y después actuamos. Mientras continuaban discutiendo los detalles, sentí que una extraña calma se asentaba en mí. El miedo y la incertidumbre habían desaparecido, reemplazados por un claro sentido de propósito. Mi padre había pasado años intentando quebrarme, hacerme dudar de mí misma, mantenerme bajo su control. Mañana descubriría que la hija que había subestimado estaba a punto de reclamar todo lo que le había arrebatado. Esa tarde regresé a la mansión familiar con un aire cuidadosamente construido de derrota, suficiente para satisfacer a mi padre.
Alex me dejó 2 cuadras antes, observando desde la distancia mientras caminaba el resto del camino, con la cabeza baja, los hombros caídos, la imagen perfecta de una hija apocada regresando al juicio de su padre. La casa estaba iluminada contra la oscuridad, su grandeza colonial más imponente que acogedora. Entré usando mi llave y la pesada puerta principal se cerró tras mí con un golpe ominoso. Mi padre me esperaba en la sala, sosteniendo un vaso de su whisky de 18 años favorito, con las gafas de lectura en la punta de la nariz mientras revisaba documentos que ahora podía suponer relacionados con mis activos ocultos. «Ah, Lindsay», dijo, levantando la vista con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que tu pequeña aventura en el campo haya sido educativa». «Lo fue, padre», respondí en voz baja, el colgante de grabación fresco contra mi piel bajo la sudadera prestada. Él evaluó mi apariencia con un leve gesto de desagrado. «¿De dónde sacaste esa ropa?» «Una amable desconocida me ayudó», dije, siguiendo nuestro guión pactado. «Tuve mucha suerte». «Ciertamente», dijo, dejando su vaso. «Debes tener hambre». La señora Parker dejó la cena lista. La señora Parker había sido nuestra ama de llaves durante 20 años, una de las pocas constantes en mi vida. Lo seguí hasta el comedor, donde 2 cubiertos estaban colocados en extremos opuestos de la larga mesa de caoba. La distancia física simbolizaba el abismo emocional entre nosotros, aunque él no se daba cuenta de que ahora lo veía claramente como lo que era, una jugada de poder, no una cena familiar. Durante la comida interpreté mi papel a la perfección, ojos bajos, hablando solo cuando me dirigían la palabra, aceptando su condescendiente lección sobre la lealtad y la responsabilidad familiar sin objetar. Todo el tiempo, el colgante grababa cada palabra, cada amenaza velada, cada confesión de su comportamiento controlador. «Creo que este incidente ha aclarado tu posición», dijo mientras terminábamos el postre. «No estás lista para responsabilidades ejecutivas. Mañana anunciaré tu traslado al Departamento de Relaciones Comunitarias. Es menos demandante y más apropiado para alguien de tu temperamento». «Como usted diga, padre», respondí, odiando cada palabra que salía de mi boca. Él sonrió, satisfecho con mi aparente sumisión. «Esa es mi niña. Lindsay, estas lecciones pueden parecer duras, pero son necesarias. El mundo es cruel y solo quiero prepararte para él. Algún día me lo agradecerás». Me controlé para no reaccionar ante la hipocresía de su declaración. En su lugar, asentí con modestia. «¿Puedo retirarme?», pregunté. «Ha sido un día largo». «Por supuesto», dijo magnánimamente. «Descansa. Mañana será un nuevo comienzo para nosotros». Le besé la mejilla, algo que no hacía voluntariamente desde hacía años, y lo sentí tensarse de sorpresa antes de relajarse. La manipulación funcionaba en ambos sentidos. Ya en mi habitación, envié un mensaje preestablecido a Alex confirmando que estaba a salvo y que la grabación estaba en marcha. Luego me duché, eliminando los últimos restos físicos del día, y me preparé para lo que vendría después. Llegó la mañana con cielos despejados, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera existido. Me vestí con cuidado, eligiendo un sencillo pero elegante vestido negro que proyectaba profesionalismo y confianza. Hoy sería el último día en que Robert Carter subestimara a su hija. A las 8:15 en punto, salimos hacia la oficina en autos separados. Mi padre llegó primero para su reunión del comité ejecutivo a las 9, donde planeaba anunciar mi degradación. Yo lo seguí 30 minutos después, enviando mensajes a Alex y Sara informando que estaba en camino. Me esperaban en el estacionamiento junto con Janet Pierce de Finanzas y Thomas Blackwell, nuestro miembro senior del consejo. Ambos lucían solemnes pero decididos. «¿Estás lista para esto?», preguntó Sara, entregándome un portafolio de cuero con los documentos preparados la noche anterior. «He estado lista por 5 años», respondí, enderezando los hombros. «Vamos». Tomamos el ascensor ejecutivo directamente al piso 30. Calculando nuestra llegada 15 minutos después de que iniciara la reunión de mi padre. Alex se posicionó discretamente fuera de la puerta mientras Sara, Janet, Thomas y yo entrábamos sin llamar. Mi padre estaba a mitad de una frase, de pie al frente de la sala,
dirigiéndose a los 7 miembros del comité ejecutivo. Se detuvo al vernos, y su sorpresa se tornó rápidamente en ira. ¿Qué significa esta interrupción?, exigió, con la mirada endurecida al fijarse en mí. Lindsay, esta reunión es solo para el personal ejecutivo. Puedes esperar en tu oficina hasta que te llame. En realidad, padre, respondí, con voz firme y clara, esta reunión te concierne directamente. Quizá quieras sentarte. Por primera vez en su vida, Robert Carter quedó momentáneamente sin palabras. Aproveché su silencio para dirigirme al resto de la sala. Disculpen la interrupción, pero han surgido asuntos graves que afectan el liderazgo y el futuro de Carter Enterprises. Esto es ridículo, recuperó su compostura mi padre, ruborizándose de ira. La seguridad los escoltará si es necesario. Thomas Blackwell dio un paso al frente. Como miembro senior del consejo, he autorizado esta intervención, Robert. Por favor, siéntate y escucha. Los ojos de mi padre se movían de rostro en rostro evaluando la situación. Lentamente, y de mala gana, se sentó. Abrí el portafolio y extraje el primer conjunto de documentos que Sara distribuyó a todos en la mesa. Estos papeles detallan la apropiación sistemática de los activos personales que me correspondían por legado de mi madre, Elizabeth Carter, dije. Durante los últimos 5 años, Robert Carter ha desviado ilegalmente aproximadamente $28 millones de cuentas que legítimamente me pertenecían. Murmuros de asombro recorrieron la sala. El rostro de mi padre pasó del rojo al blanco. Esto es absurdo, balbuceó. Lindsay confunde procedimientos estándar de administración de patrimonio. Siguió Janet Pierce, cuya autoridad financiera reforzaba la gravedad de la situación. He revisado personalmente estos registros. Robert. No hay confusión. Estas transacciones constituyen fraude y violación de deber fiduciario. Mi padre se levantó bruscamente. Esta reunión ha terminado. No seré emboscado en mi propia empresa por mi hija ingrata y sus cómplices. Su empresa, dije, sacando el siguiente documento de mi portafolio. Eso nos lleva al segundo asunto. Sara dio un paso adelante. Durante los últimos 2 años, Robert Carter ha ocultado el hecho de que Lindsay Carter es la accionista mayoritaria de Carter Enterprises, habiendo heredado el 20% de su madre y el 31% de su tío James. Combinadas, Lindsay controla el 51% de esta compañía. La sala estalló en exclamaciones de asombro. Mi padre golpeó la mesa con el puño. «Esto es un golpe de Estado», gritó. Basado en mentiras y documentos manipulados. Saqué el colgante plateado que llevaba al cuello y lo coloqué sobre la mesa, presionando un botón para activar la función de reproducción. La voz de mi padre llenó la sala, cristalina. Estas lecciones pueden parecer duras, pero son necesarias. Algún día me lo agradecerás. Avancé la grabación a una conversación anterior en su auto. Considera esto una lección de humildad. Tu teléfono, tu billetera, también. Un poco de incomodidad forma carácter. Y finalmente, lo más condenatorio. Cuando estés lista para disculparte y recordar tu lugar, puedes llamarme. Si puedes encontrar un teléfono. Mientras sus propias palabras lo condenaban, el rostro de mi padre se transformó de incredulidad a furia. Se lanzó hacia mí, los puños apretados. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Alex apareció como surgido de la nada, colocándose entre nosotros con calma y eficiencia profesional. «Basta, señor Carter», dijo, con voz baja pero autoritaria. «¿Quién demonios eres?», exigió mi padre, aún tenso, con ganas de atacar. «Alexander Mercer, seguridad privada, contratado por James Montgomery para proteger a su sobrina de usted», dije, mientras mi voz sonaba firme y controlada. Los ojos de mi padre se abrieron con reconocimiento. «El rastreador en el auto de Lindsay», balbuceó. «Así es», confirmó Alex. «He estado vigilándolo durante 2 años, documentando cada incidente, cada amenaza, cada manipulación. Esto es un absurdo», intentó de nuevo mi padre, mirando alrededor de la sala buscando apoyo y sin encontrarlo. «Ella es mi hija.
Tengo todo el derecho de disciplinarla como me parezca. Tiene 27 años, intervino Sara con firmeza, y abandonarla a kilómetros de casa durante una tormenta no es disciplina, es ponerla en peligro de manera criminal. Thomas Blackwell carraspeó suavemente. Robert, creo que sería mejor que se retirara mientras la Junta analiza estos hechos. Janet, ¿podrías convocar una reunión de emergencia de la Junta para hoy al mediodía? Añadió. El rostro de mi padre se contorsionó por la furia y la incredulidad. No pueden hacer esto. Yo construí esta compañía desde cero. Es mía. El 51% es mío. Y estoy ejerciendo mi derecho como accionista mayoritario para convocar una votación sobre su continuidad al frente de la empresa. Le corregí en voz baja, pero firme. Por un momento pensé que podría atacarme físicamente a pesar de la presencia de Alex. Entonces, de manera abrupta, la furia pareció drenarse de él, reemplazada por un cálculo frío. Está bien, dijo, enderezándose la corbata. Hagan su reunión. Esto no ha terminado, Lindsay. Con eso, salió de la sala, mientras los demás ejecutivos se apartaban para dejarlo pasar. Cuando la puerta se cerró, solté un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Janet se acercó y me apretó el brazo con apoyo. Lo hiciste muy bien, dijo. Realmente muy bien. Thomas asintió en acuerdo. Tu madre estaría orgullosa, Lindsay. Siempre decía que tenías una columna vertebral de acero bajo ese exterior amable. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, convocados discretamente por Alex. El señor Carter ha sido escoltado a su oficina para recoger sus pertenencias, informó uno. Será vigilado hasta que abandone el edificio. Gracias, dije, sintiendo de golpe el peso de todo lo que acababa de suceder. Nos reuniremos de nuevo al mediodía para la reunión de la Junta. Mientras la sala se vaciaba, Sara permaneció conmigo y Alex. Fase 2 completada, dijo con satisfacción. Ahora nos preparamos para los procedimientos legales formales. Tu padre no se rendirá fácilmente, Lindsay. Luchará con todo lo que tenga. Lo sé, respondí, mirando por la ventana el horizonte de Boston, la misma vista que me había intimidado la mañana anterior. Pero me enseñó una lección valiosa, después de todo. ¿Cuál? Preguntó Alex. Me giré para mirar a ambos, con la resolución más firme que nunca. Nunca empieces una pelea que no estés preparada para terminar. La reunión de emergencia de la Junta que siguió fue tensa pero decisiva. Con la evidencia presentada y mi estatus como accionista mayoritario confirmado, la Junta votó unánimemente suspender temporalmente a Robert Carter de su cargo de CEO, a la espera de una investigación completa sobre las irregularidades financieras. Observé desde la ventana de la sala de juntas cómo mi padre era escoltado por seguridad fuera del edificio, su postura rígida y sus puños apretados traicionando su furia, incluso desde 30 pisos de altura. Cuando su coche se alejó del borde de la acera, no sentí triunfo ni placer vengativo, solo un profundo alivio teñido de tristeza por lo que nuestra relación había llegado a ser. ¿Qué podría haber sido? Pero como Sara había dicho, esto no había terminado. Solo estaba comenzando. 6 meses después del enfrentamiento en Carter Enterprises, me senté en lo que había sido la oficina de mi padre, ahora mía. La vista del puerto de Boston no había cambiado, pero todo lo demás sí. Los muebles oscuros y pesados habían sido reemplazados por piezas más claras y contemporáneas. La pared intimidante de premios empresariales y fotos con políticos había dado paso a una galería de proyectos ambientalmente sostenibles, incluyendo el primer desarrollo completado de Carter Green. La transición no había sido fácil. Mi padre había luchado contra los cambios con todos los recursos legales a su alcance, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Los cargos de fraude financiero se resolvieron fuera de los tribunales para evitar un escándalo público, con la restitución completa de los bienes de mi madre más intereses. La reestructuración de la empresa había sido más desafiante, con algunos ejecutivos de larga trayectoria leales a mi padre renunciando en protesta. Pero habíamos superado la tormenta. Janet Pierce fue promovida a CFO. Thomas Blackwell permaneció como presidente de la Junta y se incorporó sangre nueva para revitalizar la cultura de la empresa.
La iniciativa Carter Green era ahora nuestra división de más rápido crecimiento, con 3 proyectos principales en curso y una lista de espera de clientes interesados en espacios comerciales sostenibles. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Alex entró, como siempre, moviéndose con esa eficiencia silenciosa que me había resultado tan familiar. Tu cita de las 2 está aquí, dijo. Asentí, tomando una profunda respiración. Hazlo pasar, por favor. Un momento después, mi padre entró en la oficina. 6 meses también lo habían cambiado a él. Su cabello parecía más gris, su rostro más surcado. Había perdido peso y la energía casi maníaca que siempre lo rodeaba estaba contenida. Llevaba un traje que, aunque aún costoso, carecía de la perfección imponente que antes exigía de sí mismo. Lindsay, dijo con voz rígida, pero no hostil. Gracias por venir, padre, respondí, señalando la silla frente a mi escritorio. ¿Quiere un café? Negó con la cabeza. No puedo quedarme mucho. Un silencio incómodo llenó la sala. A pesar de todo lo que necesitábamos discutir, encontrar las palabras correctas seguía siendo difícil. Habíamos estado comunicándonos a través de abogados durante meses. Esta era nuestra primera reunión cara a cara desde el día en que fue escoltado fuera del edificio. La empresa se ve bien, dijo finalmente, mirando el informe trimestral sobre mi escritorio. La división verde superó las proyecciones. Sí, asentí. Su idea de enfocarse en instalaciones médicas fue particularmente exitosa. Se sorprendió de que reconociera su aporte. Tras su suspensión, había enviado algunas sugerencias a través de su abogado, y una de ellas había sido valiosa. Veo que conservaste la pintura de Prescott, observó, señalando el paisaje que había colgado en esta oficina durante todo el tiempo que podía recordar. A mamá le encantaba esa pintura, dije simplemente. Otro silencio, menos tenso esta vez. ¿Por qué me pidió que viniera, Lindsay? Preguntó finalmente. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Porque es hora de hablar de lo que pasó. No a través de abogados o mediadores, solo nosotros, dije con firmeza. Lo hecho está, respondió incómodo. No, dije con determinación. Necesitamos abordarlo si alguna vez vamos a avanzar. Necesito entender por qué hizo lo que hizo. El control, la manipulación, el ocultarme mi herencia, abandonarme en aquel camino, todo. Por un momento pensé que se negaría a retroceder, refugiándose detrás del muro de defensiva que había mantenido durante meses. Pero luego, sus hombros se relajaron ligeramente. Después de que tu madre murió, me sentí perdido, admitió, las palabras pareciendo dolerle. Elizabeth siempre fue quien te entendía, quien sabía cómo conectar contigo. Yo solo sabía cómo prepararte para un mundo cruel. ¿Siendo más cruel que el mundo mismo? Pregunté, manteniendo mi voz suave a pesar de los recuerdos dolorosos. Él hizo una mueca. Pensé que eso te haría más fuerte. El mundo de los negocios me destruyó porque era demasiado blando, demasiado confiado. No quería eso para ti. Entonces, ¿decidiste destruirme tú mismo? Presioné. Nunca lo vi así, dijo, con un destello de la vieja defensiva regresando. Solo te estaba protegiendo de la única manera que sabía. ¿Y mi herencia, las acciones de la empresa, el ocultármelas también era protección? Pregunté. Él apartó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Eso estuvo mal. Lo sé ahora. Después de la muerte de Elizabeth, tenía miedo de perder el control de todo, la empresa, tú, nuestro futuro. Me convencí a mí mismo de que sería temporal, que te lo diría cuando estuvieras lista. ¿Y cuándo habría sido eso? Pregunté. Cuando estuvieras completamente rota, cuando no te quedara voluntad propia. No tuvo respuesta para eso, y ambos lo sabíamos. Nunca quise lastimarte aquel día bajo la lluvia, dijo tras una larga pausa. Solo quería enseñarte una lección sobre el respeto. No, padre, repuse. Querías enseñarme sobre el poder, tu poder sobre mí. Pero me enseñaste algo completamente diferente. ¿Qué es eso?
Preguntó, encontrando de nuevo mi mirada. Que la verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en tener el valor de defenderte a ti mismo, incluso contra quienes deberían haberte protegido. Él absorbió mis palabras en silencio, su expresión impenetrable. He estado yendo a alguien, dijo de repente. Me sorprendió. Mi padre siempre había desestimado la terapia como debilidad, un recurso para quienes no podían enfrentar la realidad. La doctora Patricia Morrison, continuó. Se especializa en conductas de control y abuso emocional. Las palabras claramente le costaron, pero admitió algo que nunca pensé escuchar. Me está ayudando a entender por qué me convertí en el hombre que soy. Me enseñó los patrones que aprendí de mi propio padre. No excusa lo que te hice, pero quizá explica parte de ello. Asentí, con un nudo de emoción formándose en la garganta. Gracias por decírmelo. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó, y por primera vez en mi vida, vi vulnerabilidad en los ojos de mi padre. Me levanté y caminé hacia la ventana, reuniendo mis pensamientos antes de volver a mirarlo. No puedo olvidar lo que pasó, dije con sinceridad. La confianza entre nosotros está rota, quizás más allá de repararse, pero podemos intentar construir algo nuevo, más saludable, con límites y respeto. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Tomará tiempo, advertí. Y trabajo. Trabajo real de tu parte, especialmente. Lo entiendo. Regresé a mi escritorio y le entregué una carpeta. Estos son los términos que propongo. Puedes volver a la empresa como consultor, enfocándote en las áreas donde tu experiencia sea valiosa, pero la junta permanece igual y yo mantengo el control de las operaciones. Él aceptó la carpeta sin abrirla. Me parece justo. Al levantarse para irse, se detuvo, mirando la oficina una vez más. Lo hiciste bien, Lindsay. Mejor de lo que yo habría hecho. Viniendo de él, era quizás el mayor cumplido posible. Después de que se fue, Alex entró silenciosamente. ¿Estás bien? Asentí, sorprendida de descubrir que realmente lo estaba. No lo perdono. No completamente. No estoy segura de si alguna vez lo haré. Pero ahora lo entiendo mejor. Entender no significa que tengas que dejarlo entrar de nuevo en tu vida, me recordó Alex. No, dije. Pero significa que puedo seguir adelante sin cargar con todo ese enojo y dolor. Eso, en cierto modo, es libertad. En los meses que siguieron, la vida se asentó en una nueva normalidad. Mi padre y yo establecimos una relación profesional cautelosa con límites personales firmes. Continuó con su terapia y yo ocasionalmente me unía a él en sesiones familiares, dolorosas pero sanadoras. La empresa prosperó bajo la nueva dirección con la iniciativa Carter Green, expandiéndose a nivel nacional. Encontré mi voz como líder, diferente del estilo autoritario de mi padre, pero igualmente efectiva. Alex permaneció a mi lado, su rol evolucionando de guardaespaldas a asesor de confianza, y luego a algo más personal que íbamos definiendo día a día. Con su apoyo, fundé la Montgomery Foundation, en honor a mi tío, dedicada a ayudar a víctimas de abuso doméstico y control financiero. En uno de los primeros eventos, compartí mi historia públicamente por primera vez. La respuesta fue abrumadora. Muchas personas se acercaron relatando experiencias similares de control y manipulación por parte de sus seres queridos. De pie en el podio aquella noche, mirando un mar de rostros, tanto comprensivos como esperanzados, finalmente comprendí la lección más profunda de mi viaje. El verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar tu propia respuesta ante la adversidad. Mi padre intentó destruirme para moldearme a su voluntad. En cambio, forjó algo más fuerte. Alguien que conocía su propio valor, más allá de cualquier validación externa. Aquel día lluvioso, cuando me dejó al borde del camino, estaba destinado a ser mi punto más bajo. En cambio, se convirtió en el momento en que encontré el camino de regreso a mí misma. Mi madre y mi tío siempre creyeron en el yo que esperaba emerger de la sombra del miedo y el control. A veces, las lecciones más grandes provienen de las experiencias más dolorosas. Mi padre me enseñó eso, aunque no de la manera que pretendía. Y, al final,
Estar bajo la lluvia lavó las últimas dudas sobre quién era realmente y de qué era capaz. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que intentaba controlarte? ¿Cómo encontraste la fuerza para liberarte? Comparte tu historia en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte si esta historia te ha resonado. Recuerda, a veces, nuestra mayor fuerza surge en nuestros momentos más vulnerables. Gracias por escuchar mi historia, y espero que te dé valor para los desafíos que enfrentas en tu propia vida.